Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. En nombre del director de Revista Fortuna, Seferino Reato, quiero agradecerles a todas las personas, sobre todo a nuestros lectores, que nos están acompañando hoy en esta presentación. Vamos a tener una conversación, es un acercamiento a la situación actual y las tendencias del mercado inmobiliario desde la perspectiva de expertos dentro de la industria inmobiliaria, que es nuestro destacado panel que tenemos la suerte de tener hoy acompañándonos con nosotros. Saludos a todos los argentinos, a todas las personas que están en Miami y a todos los que se han sumado a esta presentación desde distintas ciudades de Latinoamérica. Tengo el placer de presentarles a Edgardo de Fortuna. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Tenemos que sacar tu micrófono, Edgardo. Sí, perdón. Buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros tenerte aquí. Edgardo de Fortuna es cordobés de nacimiento, es el fundador, presidente y CEO de Fortune International Group. Es una firma inmobiliaria basada en la ciudad de Miami, una compañía líder en el mercado de propiedades de lujo y tiene más de 30 años de experiencia. Desde que se creó en el año 83, Fortune es una protagonista fundamental en la venta, administración y desarrollo de propiedades en el sur de la Florida. Ha comercializado y construido las mejores ubicaciones, muy conocidas por todos, como Brickell, Key Biscayne, Coral Gables, Miami Beach, Aventura, Sunny Isles Beach y Fort Lauderdale. Su compañía tiene 18 sucursales, más de 1000 agentes muy bien entrenados, listos para atender en super serviciales. Entre su portfolio de productos se encuentran productos conocidos como los Jade, Jade Beach, Jade Ocean, Jade Residence at Brickell Bay, últimamente el Overage Beach Residence y Spa en Fort Lauderdale, y los recientemente terminados en Sunny Isles Beach, el Ritz-Carlton Residence y el preferido de la prensa, el Jade Signature. Muchas gracias, Edgardo. Quiero dar la bienvenida al profesor Damián Tabacman. Buen día, Damián, ¿cómo estás en Buenos Aires? Oh, hola, Alejandra, ¿cómo te va? Un gusto estar contigo. Muchas gracias. Es un placer que Damián esté acompañándonos hoy. Realmente es una persona de muchísima experiencia. Es el principal referente en real estate en Latinoamérica. Es reconocido conferencista internacional con presencia permanente en todos los encuentros regionales del sector. Cualquier feria de real estate, cualquier encuentro como esto, también es un protagonista muy activo. Ha sido designado para ocupar el cargo de presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios a nivel nacional, conocidos por la sigla CEDU, y es el primer presidente y fundador de API, que es la asociación que agrupa a los directores de posgrado de real estate en su país. Además, es un gran escritor. Sus libros son bibliografía obligada en la formación de nuevos talentos en la industria inmobiliaria. Se destaca desarrollo de proyectos inmobiliarios, conceptos fundamentales, que ha sido editado por la Universidad de Buenos Aires, y es director de programas de posgrado en negocios inmobiliarios en universidades argentinas a nivel regional. Es arquitecto de formación, tiene estudios en arte, un máster en finanzas, y en su etapa de formación trabajó en bancos de inversión y en grandes consultoras de real estate. Un placer tenerlo aquí. Gracias. Les quiero presentar a una persona conocida también para los argentinos. Buen día, Marcos Brito, ¿cómo estás? Buen día, Alejandra. Buen día a toda la audiencia. Bueno, como ustedes saben, Marcos Brito es miembro del directorio de distintas empresas, entre ellas Banco Macro, Visora, Biumi, Agrobroker. Tiene una formación orientada a la banca, que comenzó en el año 2005 formando parte del equipo que logró exitosamente el IPO de Banco Macro en la Bolsa de Valores de New York, y fue la primera empresa argentina en salir al exterior después del default, mala palabra, del 2001. Es uno de los fundadores de Art Fintech y fue reconocido con el premio Top 25 Most Innovative Banker en el año 2019 por Fintech Américas en Miami.
Se trató de el único experimento regional en marcha orientado a fomentar la colaboración entre la banca y las startups FinTech. Es vicepresidente de Visora, Desarrollos Inmobiliarios. Dentro de Visora fue responsable de marcas y desarrollos que se conocen en Buenos Aires como Arboris, Las Lomas, Arboris La Horqueta, Remeros Beach, Madero Center, Sensity, La Torre Macro, Link Towers, y Marcos además juega un rol relevante en la comunidad empresarial argentina porque es vicepresidente de la Fundación Mediterránea, también es integrante de CEDU, integra la prestigiosa Singularity University y es miembro del board de la Universidad de Itela y es donde se licenció en Economía. Quiero comentarles que nuestro sponsor de hoy es Quadro Miami, un desarrollo muy interesante que está ubicado en una de las zonas más buscadas por los inversores de todas partes del mundo, que es el nuevo y rediseñado Design District. Nuestro sponsor de hoy, que estaba anunciado como panelista, Raimundo Neto, el CEO Principal y Developer de ANTA Developers, tuvo un problema personal que se ha debido ausentar esta mañana, pero la vamos a tener a Tania, la directora de ventas de Cuadros, que más adelante nos va a hacer una presentación. Para las personas que están en este momento en sus casas escuchando esta conversación, vamos a tener ahora una serie de preguntas y respuestas y pasado el tiempo les vamos a permitir que ustedes en el chat agreguen unas preguntas que nuestro distinguido panel va a tener la amabilidad de responder. Como todos saben, estamos pasando una situación de pandemia internacional bastante difícil. Le voy a pedir a Edgardo de Fortuna, por favor, que abra este panel y nos cuente cómo son las perspectivas y cómo el COVID ha cambiado la industria del real estate. Edgardo, por favor. Gracias, Alejandra. Bueno, la verdad que obviamente para todos fue una gran sorpresa que esto pasara tan rápido y que se tuvieran que cerrar tanto la actividad de vida normal como la economía. Y realmente, como tú sabes, la parte de real estate tiene mucho que ver con no solo con el contacto personal, sino con ver las propiedades físicamente y sentir y tocar y ver que tú te imaginas viviendo ahí o usando la propiedad. Entonces, realmente ha afectado mucho en ese sentido, y además, obviamente, Miami, como tú sabes, es un área donde recibe muchísimos inversores de todo el mundo. En general tenemos compradores básicamente de todas partes del mundo y la limitación de poder viajar ha hecho que las actividades se vean restringidas. Por suerte, en el mercado de Miami, sobre todo en los desarrollos que comienzan, en los predesarrollos, en nuevos lanzamientos, realmente el modelo de venta es de preventa de un 40 o un 50% de las unidades antes de comenzar la construcción, antes de poner una pala en el terreno, ¿no es cierto? Entonces, ya desde hace muchos años venimos realmente creando material para poder mostrarle al comprador lo que está comprando. Es decir, el comprador tiene bastante poca imaginación en general, entonces hay que mostrarle cuál es el sueño tanto del arquitecto como del desarrollista y de esa forma, ya sea con videos o con renderings o con materiales interactivos digitales, ya teníamos todas las herramientas para poder promocionar y mostrar las cosas que estamos haciendo. Entonces, desde ese punto de vista de proveer información y de realmente trabajar con el comprador, realmente, y con los brokers que representan a esos compradores, realmente la industria no ha sufrido mucho. En general, te diría que tuvimos más demanda de presentaciones y más actividad digital que la gente que camina o entra en los centros de venta. Realmente en la Florida han abierto un poco más la economía hace como un mes ya casi, desde el 1 de junio, y realmente se ha notado la actividad en los centros de venta y la gente que está en Miami realmente ha empezado a moverse y ha habido transacciones interesantes. Pero por supuesto, la falta de
posibilidad de recepción de gente que viene de otros lados, que fue siempre un mercado muy importante para nosotros, se siente, ¿no es cierto? Y por el otro lado, mucha gente me pregunta qué pasa con los precios. La verdad que los precios no han sufrido, o sea, la gente piensa que hay oportunidades, que por supuesto existen en algunos casos, pero la realidad es que por ahora los desarrollistas han sido muy firmes en sus precios y la baja, el bajo nivel de endeudamiento que tienen los proyectos hace que el desarrollista no tenga una presión significativa por reducir precios. Entonces, realmente vemos que se sigue haciendo actividades y que la gente está mucho más mirando, y esperemos que cuando se abra un poco más la economía y la apertura en general de la gente movilizándose, esto tenga un muy buen impacto positivo en Miami. Muy buena perspectiva para empezar. Damián, voy a acudir a vos. Todos nos despertamos esta mañana, los que están en Argentina, viendo que el presidente va a hacer un nuevo anuncio de extender esta cuarentena que ya lleva más de 90 días. ¿Cómo está afectando esta situación sanitaria y se ha convertido en un devenir económico en Argentina? Por favor, y si nos das tu visión de Latinoamérica, donde también hay muchos países muy afectados. Bueno, gracias Alejandro, y vuelvo a darle muy buenos días a todos, y de vuelta es un honor compartir el panel con estos grandes amigos y también con toda la audiencia que nos sigue, y es un honor, por supuesto, que la revista esté presente en un encuentro tan importante. Respecto de tu pregunta, me parece que uno podría tomar todo lo que dijo Edgardo y decir que en Argentina es igual y contrario casi 100%, ¿no? Es decir, todo lo contrario, y casi con eso resumiríamos una respuesta contundente y sintética a la situación de la Argentina, en donde, por supuesto, estamos, no en todo el país, pero sí por lo pronto en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, está todo completamente paralizado, empeorando, como bien leímos, como bien decías, que estamos leyendo en los diarios, y sucederá hoy al mediodía, en una situación que además en materia de crisis económica se ha vuelto muy, muy fuerte, muy pesada, muy densa, y nos tiene a todos definitivamente muy preocupados, lo cual por supuesto tiene un muy importante impacto sobre el desarrollo del mundo inmobiliario. Acá tenemos como a su vez dos submundos, como en tantos otros lugares: el submundo de las unidades en reventas, ¿verdad?, de los usados, que está paralizado hace muchísimo tiempo, pero al día de hoy también tenemos una parálisis muy fuerte en los potenciales lanzamientos, que en realidad es muy poquito lo que por ahora está saliendo al mercado. Al mismo tiempo, si tuviera que destacar algún elemento que es distinto de cosas que veníamos viviendo hasta ahora, y que tiene más impacto sobre nuestro sector, podría eventualmente hacer mención también a la cuestión de precios, y muy en particular a la cuestión de costos más que de precios, ¿verdad? La cuestión de costos más que de precios. En la Argentina, en los últimos 2 años, hubo un proceso devaluatorio muy fuerte que se ha agudizado recientemente y que eso abarató todo muchísimo en nuestro país, medido en dólares, y eso de repente aparece como algo que más de uno podría percibirlo como una oportunidad, es decir, el entender que el fabricar mercadería de cualquier cosa en la Argentina medido en dólares es barato, y a esa regla general los ladrillos no escapan, sino que por el contrario son parte de la misma lógica. Definitivamente hoy, no sé, Marcos, por ejemplo, que ahora va a hablar, pero que tiene un proyecto extraordinario en Puerto Madero, si él tuviera que hacer la cuenta de cuánto le cuesta construir hoy ese extraordinario proyecto y lo comparara con lo que le costaba hace 2 años, la diferencia es significativa, ¿no? Es bien significativa. Ahora quizás él nos dice con más detalle en qué consiste eso, pero todo se ha abaratado un montón. Por supuesto que en un contexto o en un entorno en el cual invertir se vuelve una tarea percibida como riesgosa, ¿verdad? El contexto a veces no alienta tanto a que eso suceda, y más aún esta cuestión que es parte de la realidad de nuestra propia industria, que tiene que ver con que los edificios son procesos de materialización lenta o larga,
Entonces lo que hoy puede ser barato, cuando la obra esté por la mitad o terminándose, vaya uno a saber qué va a ocurrir, y eso es parte del riesgo del hacer cosas en nuestra propia industria, pero indudablemente hoy, si uno pudiera empezar, que no se puede, ¿verdad?, empezar la obra hoy a la mañana y terminarla hoy a la tarde, los costos de la fabricación de metros cuadrados, sobre todo en lugares buenos, definitivamente muestran alguna señal como mínimo de esperanza, o al menos alguna línea argumental para sentarse con inversores y decirles, mirá, lo que hace un tiempo se vendía con bastante fluidez, también en Puerto Madero, a $10.000 el metro cuadrado, hoy construirlo es muy barato. Y ese es un punto, ¿verdad? Aunque por supuesto que en un país en el cual las reglas de juego no son las que querríamos, la inflación es la que es, y definitivamente muy alta, la inestabilidad o todo el resto de las variables hacen que la percepción de riesgo sea muy marcada, no obstante lo cual, construir es barato. Estamos hablando de dólar, atraso cambiario, indefinición en la negociación de la deuda externa, estamos hablando de dinero, entonces voy a pasar esta pregunta a Marcos. Marcos, ¿cómo es tu perspectiva hoy con respecto a esta situación? Bueno, de vuelta, gracias a todos, gracias a los organizadores y a la audiencia por escucharnos, y a los amigos panelistas. Primero me gustaría destacar, relacionado ya al real estate, que bueno, las obras hoy están paradas, producto del COVID y de todas las medidas que tomaron las autoridades para cuidar a la gente. Las obras están paradas, ¿no? Pero, como decía, creo que Damián, hay distintas situaciones. Tenemos, por un lado, provincias como grandes ciudades, como puede ser Rosario o inclusive Córdoba, que mediante protocolos y demás han abierto la obra pública y privada. Por otro lado, tenemos otras ciudades importantes, como Cava y todo el conglomerado de la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor concentración de obras de volumen, ¿no?, que hoy se encuentra totalmente bloqueado, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es que hoy los desarrollos están parados, partimos de esa base. Y eso genera diversas complicaciones, ¿no? Por un lado, tal vez lo que más le preocupe a los desarrolladores es la fricción que están teniendo con los contratistas. Depende de la obra, si es un contratista principal o si son varios contratistas, pero ahí está habiendo mucha fricción porque ya van 90 días y vamos a decir que los contratistas ya están con el agua hasta acá, están haciendo malabares para ver cómo hacen para pagar los sueldos, y obviamente que esos costos extras que están teniendo ellos se los quieren pasar a los desarrolladores. Entonces ahí hay una fricción muy grande que hasta ahora, con muy buena voluntad de todas las partes, inclusive del gremio, vamos a destacar la UOCRA, que ha tenido bastante flexibilidad para poder ayudar, el gobierno, que también ha generado alguna facilidad también para poder pagar sueldos. Entre la buena voluntad de todas partes se viene llevando esta situación, pero yo creo que no es sostenible. Entonces me parece que esto, tal vez para el desarrollador, es la mayor complicación. Otra complicación que veo claramente es la curva de obra en medio de la pandemia, ¿no? Antes decíamos que una obra tipo de volumen en Argentina podían ser 30 meses. Hoy no sabemos si van a ser 40 meses o 45 o 50, porque todavía se está discutiendo si puede haber un rebrote, ¿no? Entonces, como que no haya un protocolo claro de cómo se puede trabajar la obra, ¿no?, en medio de esta pandemia, se genera mucha incertidumbre respecto del plazo de la curva y de los costos extra de la curva, ¿no? Y otro tema, y ya para cerrar el punto de lo que me parece que es lo que más está afectando hoy al real estate, tiene que ver con lo comercial. Cuando un inversor o un consumidor final se nos acerca para manifestar algún interés por algún departamento, nos pregunta, bueno, ¿cuándo va a estar terminado este departamento? Y bueno, en el 2022. Y si hay un rebrote, y si la obra nunca arranca. Entonces, imagínense, ¿no? 3 años para la Argentina, para el riesgo país
de Argentina es un montón. Si encima le sumamos a esto el condimento de la incertidumbre del COVID y de la curva de obra, entonces pierde mucho interés el producto. Tal vez, como dice Damián, y ahora hablamos un poco de eso, los precios se acomodaron. Pero creo que ese acomodamiento de precios, relacionado con el riesgo que genera esto, hace que tal vez la mezcla de ambas cosas no sea tan atractivo, ¿no? Y respecto de las perspectivas a nivel general, ya yéndonos un poco, nos alejamos un poco del real estate, y bueno, es como que producto de todo esto que hablábamos relacionado al COVID, es como que el país está en una burbuja, es como que se detuvo el tiempo, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos que pensar todos los argentinos, el sector privado y las autoridades es cómo vamos saliendo de a poco de esta cuarentena. Porque, bueno, hay distintas opiniones. Están los más optimistas, que tal vez se basan en la historia reciente de lo que pasó con los influenza, que generalmente duran 4 meses en invierno, es así. Ahora están los que tal vez van más atrás en la historia y se van al otro siglo, o tal vez al otro siglo anterior, y ven que los influenza en aquellos momentos tal vez estaban activados 1, 2, 3 años, por lo cual es una posibilidad no menor que eso ocurra. Entonces tenemos que empezar a acostumbrarnos a vivir con este virus y a poder seguir trabajando y generando empleo y generando recursos, ¿no? A ver, Marcos, vos describiste muy bien la preocupación de los inversores cuando llegan a la obra o cuando se enteran de que no saben realmente cuándo va a ser el final de obra por las cuestiones en las que estamos viviendo. Edgardo, me gustaría preguntarte cuál es la perspectiva de esto en Miami y qué ventaja tienen entonces las obras de pozo y las obras terminadas, como la de nuestro sponsor de presentación de hoy de Cuadro, que es un proyecto que está completamente terminado. O sea, se puede ver que hay una ventaja competitiva entre las obras terminadas que las obras de pozo. Edgardo. Perdón. Hablando un poquito de lo que Damián y Marcos estaban diciendo, en la Florida en general y en la mayor parte de Estados Unidos, la actividad de construcción la declararon actividad necesaria, casi como si fuera la parte de salud. O sea, en realidad las obras no se pararon nunca, salvo casos muy puntuales donde había casos específicos de gente contagiada. Entonces eso ayudó mucho. Si bien obviamente así todo crea conflictos en el sentido de que es más, por ejemplo, nosotros estábamos terminando el Ritz-Carlton en Sunny Isles, en algunas unidades interiores, y para poder entrar a la obra había que seguir todo un proceso de chequeo de que tenías la máscara, de que tenías que te tomaban la temperatura, que trabajabas con guantes, que ninguna persona, ningún grupo iba a ser de más de 6 personas por unidad, o sea, todo un sistema de protocolos para tratar de mantener la seguridad y la parte sanitaria bajo control. Pero la verdad que, por lo menos aquí en la Florida, yo no sé de nadie de que tuvo algún problema significativo en la construcción. Entonces, la construcción siguió un poco más lenta y a alguna gente realmente le costaba un poco más llevar a cabo sus actividades porque no podían estar en gran conjunto de gente, pero realmente se siguió funcionando y no ha sufrido en términos significativos de tiempo de demoras y de entrega. Volviendo a tu pregunta de lo terminado versus en diseño o en pozo antes de terminar la construcción, depende un poco de la filosofía del inversor. En realidad, cuando compras algo terminado, en general lo tienes que firmar el contrato y obviamente terminar de pagarlo en 60 o 90 días. Por supuesto, existe financiación, o sea que normalmente pones 30 o 40%, especialmente siendo extranjero, y el resto hay un gran número de opciones de financiamiento. Y el comprador de producto
a futuro, digamos, pone un depósito del 10% a la firma del contrato, un 10% cuando comienza la obra, un 10% en el piso 25 y un 10% cuando está más avanzada la obra. Entonces tiene una escala de pagos y obviamente no recibe la propiedad hasta que está terminada en 2 o 3 años. Realmente la ventaja hoy y por qué Cuadro, por ejemplo, es un producto muy atractivo, es porque el comprador realmente, sobre todo el inversor extranjero, quiere tener rentabilidad en su dinero prácticamente inmediato. O sea, no sabe, no tiene muchas alternativas de inversión. O sea, la bolsa está muy volátil, los intereses básicamente son 0 o negativos. Entonces, como siempre, la parte de inversión en bienes inmuebles tiene una seguridad tanto desde el punto de vista de que están invirtiendo en dólares, como que el retorno es bastante nivelado, es decir, realmente la demanda de alquileres, sobre todo en Miami, se ha realmente multiplicado muy seriamente, porque no solo tenemos gente de Latinoamérica de afuera, sino muchos de los estados del norte, por razones impositivas o climáticas o aún por razones de salud, se están mudando a la Florida. Entonces, realmente ha habido un gran influjo de gente que quiere vivir aquí por el estilo de vida y por las características que Miami representa. Entonces, un producto terminado lo puedes usar cuando lo necesitas y o si no, alquilarlo. Y realmente la gran ventaja de Cuadro, por ejemplo, es que tiene un sistema de alquiler diario o de muy corto plazo. O sea, lo puedes poner en estas plataformas de Airbnb y ese tipo de cosas. Y entonces le genera una rentabilidad que hoy al inversor le parece muy interesante porque le genera en dólares y, como decían los chicos en Argentina, con pocos dólares haces mucho en Argentina, ¿no es cierto? Entonces, tener una rentabilidad del 5 al 6% en dólares después de pagar tus gastos es bastante atractivo hoy en día y por eso Cuadro tiene el éxito que tiene. O sea, es un producto terminado de valores relativamente accesibles, de 300, 400, 500 mil dólares, de los cuales pones 200 o algo así y el resto te financian. Y tiene una rentabilidad bastante interesante. Entonces, ante las opciones que tiene, la gente realmente está tomando este tipo de opción de cosas más terminadas. Tanto el inversor extranjero como el inversor local que quiere usarlo inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, por ambos lados, hoy el producto terminado está siendo un poco más favorecido, salvo que tengas una perspectiva más a largo plazo y que quieras poner depósitos escalonados. Bien, entonces voy a aprovechar para preguntarle a Damián cómo es esta situación en Argentina en cuanto al stock de productos que están en este momento disponibles, entre la diferencia entre los que están ya terminados y los que están en preparación en Argentina y cómo ha afectado los precios el COVID. Bueno, Edgardo me la hace facilísimo. La verdad que es facilísimo responder a todas tus preguntas porque es tan simple como decir todo lo que dice él, todo al revés. Todo al revés. Te voy a contratar para que me hagas de sponsor de Miami, entonces. Vamos a trabajar. No, voy con frecuencia cuando se puede, ahora no se puede. La verdad que nos encanta tenerte acá y siempre traes muy buena gente y muy buenos niveles de presentaciones y eso. Así que qué bueno. Cuando quieras. Bueno, acá las obras están completamente paradas, como dijo Marcos hace un rato, o sea, esto no es una actividad esencial, así que hace tiempo que las dejamos detenidas y vayan a saber cuándo vamos a poder empezar de vuelta. Acá También, no tenemos... Perdón la interrupción. Nosotros sabemos cuántas familias de la UOCRA o de la construcción están involucradas en Argentina, cuántas familias dependen de la construcción. Sí, en la UOCRA son cientos de miles, ¿verdad? Lo que pasa es que de esos cientos de miles, que por ahí son en todo el país, los directos de la UOCRA 400.000 y con los que no son UOCRA, con todo lo que gira alrededor, seguramente es entre el doble y el triple, pero lo que pasa es que igual los que trabajan en el interior, esos sí están trabajando, así que en Buenos Aires será como la mitad o algo parecido.
Es muchísima gente, ¿verdad? Muchísima gente y en una situación conflictiva, como decía Marcos, tremenda, porque bueno, la gente quiere seguir cobrando porque es lo que corresponde y las desarrolladoras no cobran las cuotas de sus compradores porque están paradas, así que imagínate lo conflictivo de la situación, ¿verdad? Además, cuando las obras se reinicien, esperemos que sea lo más pronto posible y cuando la pandemia, por supuesto, lo habilite, habrá que ver después qué pasa con las cuotas de los compradores, ¿no es cierto? Porque mucho comprador tenía, yo qué sé, un restaurante en Puerto Madero que, como leímos ayer, la parolaquia cerró y no es un caso aislado, así que vayan a saber si van a tener vocación o ganas de seguir pagando la cuota de sus propios proyectos, a diferencia, hay que decirlo para los que no lo tienen tan claro, a diferencia de lo que pasa en Miami. Las obras acá no se financian con bancos, allá se financian, al menos en parte, con bancos. Acá los bancos básicamente en general no participan, se financian con las cuotas de la gente, que vamos a ver todavía a futuro cómo se van a comportar estos compradores. Así que por delante tenemos una situación también compleja. También repasando lo que decía Edgardo, bueno, acá como bien se sabe no hay financiamiento hipotecario, las rentas que tenemos no son en dólares obviamente, las oficinas por ahí sí, pero están todas a dólar oficial, y las rentas de los departamentos son en pesos y medidas en dólares son definitivamente muy bajitas. Así que tenemos un contexto definitivamente muy complicado, ¿verdad? Habrá que ver cómo le encontramos la vuelta a esta situación para encontrar negocios que a futuro puedan ser atractivos para nosotros. Recién decías, Damián, del tema comercial, o sea, el COVID ha llevado a toda la gente a hacer home office, o sea, a trabajar desde sus casas, entonces hay grandes estructuras de oficinas, Sí. se están replanteando el negocio. Damián, Marcos, ¿ustedes me podrían decir cuál es la diferencia en este momento en el interés y en las perspectivas entre el real estate residential y el commercial, o sea, entre lo comercial y lo residencial? Si querés te respondo yo, las Sí. oficinas grandes tienen un gran signo de pregunta, ¿verdad? O sea, lo que estás preguntando al día de hoy todavía no tiene respuesta, es muy prematuro, la verdad que pasó muy poquito tiempo. Por supuesto que todas las grandes estructuras corporativas están preguntándose cuánta gente volverá a trabajar en las oficinas con la propia separación física entre el personal y cuántos finalmente quedarán de manera como definitiva en su casa. Seguramente no va a ser ni todo lo uno ni todo lo otro, pero en cualquier caso lo que al día de hoy subsiste es un gran signo de pregunta que hace que los emprendimientos orientados a oficinas tengan como mínimo un gran signo de pregunta, con lo cual si hoy uno quisiera apurarse, en el caso de la Argentina, por ejemplo, a empezar a construir para capitalizar este escenario que te mencionaba hace un rato, con las incertidumbres del caso de la Argentina, de abaratamiento del costo de construcción, difícilmente alguien se oriente a hacerlo fabricando metros cuadrados corporativos de oficinas, porque la verdad que es un mercado que tiene grandes incertidumbres a futuro, aún los grandes edificios de oficinas. Por el contrario, departamentos vamos a seguir necesitando. Podemos debatir un poco más si en los suburbios con algo de verde o en los centros urbanos o en Puerto Madero con grandes terrazas y balcones para poder sobrevivir a las pandemias que quizás a futuro vuelvan a aparecer, pero en cualquier caso el producto residencial pareciera ser que tiene más capacidad de defenderse frente a las incertidumbres que el de oficinas. Totalmente de acuerdo con Damián. Sí. Perdón, tal vez para complementar un dato es las grandes corporaciones, multinacionales, bancos, compañías de seguro, exportadoras, etcétera, etcétera, todo ese mundo que la mayoría de sus empleados trabajan, digamos, con una PC, un teléfono, un iPad, han podido exitosamente hacer el home office. Tal vez hubo un periodo de adaptación, 1 o 2 semanas, pero yo te diría que en promedio hoy deben estar yendo físicamente un 10% de los empleados, ¿no? Por lo cual eso te da una dimensión del signo de pregunta que nos contaba Damián a futuro, ¿no? Y de hecho muchas compañías se están dando cuenta de que hay gente que trabaja mejor en su casa que en la oficina. Por lo cual sin duda va a haber una porción de gente que no va a volver a la oficina. Después podemos discutir si es un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, ¿no? Por lo cual eso le agrega bastante complejidad al negocio de oficinas, ¿no? Hay que ver, Damián, si es posible
hacer un cambio del código con el consorcio, con el distrito, Obvio, convertir, ¿no? obvio. En la Cámara lo estamos trabajando ya con las autoridades, al menos de Buenos Aires, porque es una gran preocupación, digamos, o sea, en el caso de Buenos Aires, pero me imagino que es una situación que se repite en tantos otros lugares del mundo, y es la gran pregunta sobre qué hacer con los grandes cubos acristalados, sedes emblemáticas de compañías gigantes, cuando de repente la demanda de espacios de oficina empieza a debilitarse en forma sostenida en el tiempo. Así que me parece que es un tema de interés para los dueños de las oficinas, para los desarrolladores inmobiliarios y para las autoridades públicas de cada una de las ciudades en todas partes del mundo, sin duda. No es que solo afecta a oficinas, ¿verdad? Un capítulo similar podríamos también debatir o plantear respecto de los centros comerciales, ¿verdad? O sea, me imagino, Alejandra, que aunque te encante ir a los centros comerciales, a los shopping malls, que lo puedo adivinar, aunque no nos conozcamos personalmente, tampoco estás desesperada por entrar al patio Bullrich el primer día que abran al público. Entonces, y me parece que tampoco serías un caso aislado en caso de tener temor, así que también mereces un debate, ¿no es cierto? Ok, me interesa mucho que conversemos un poco el tema del dinero, Marcos, si me podés hacer un pantallazo de cómo es el tema del cash en Argentina y cómo es el acceso al crédito y a la financiación, cómo está siendo el mercado de dinero para las inversiones en real estate. Bueno, para resumir tu pregunta, Alejandra, está todo atado a la cuestión de la deuda argentina, ¿no? Que ya estamos, digamos, técnicamente en default, esperando a ver si a último momento se logra un acuerdo, ¿no? La forma en que yo veo la cuestión de la deuda es que, bueno, el gobierno tiene que tratar de llegar a una mayoría, aunque sea mínima. Con una mayoría mínima, digamos un 50, un 60%, yo creo que le va a permitir a la Argentina generar un entendimiento con el FMI y los organismos multilaterales de crédito, que a su vez probablemente lo ayuden para su necesidad de dólares en este proceso de incertidumbre, rehabilitando algunas líneas que siempre existieron para infraestructura, para salud, etcétera, etcétera. Y también los puede ayudar a la Argentina con todo el lobby en la Corte de Nueva York, ¿no? Por lo cual, si se llega a esa mínima mayoría, yo creo que Argentina, haciendo las cosas bien, saliendo de la cuarentena lo antes posible, obviamente para generar trabajo y recursos económicos, yo creo que Argentina puede llegar a tener una perspectiva razonable. Y eso es un poco lo que está descontando el mercado, ¿no? Pero bueno, como no hay certidumbre respecto de eso, porque hay diversas versiones y se sigue prorrogando la fecha de cierre, es como que la cuarentena, sumado a esa incertidumbre, hace que esté, digamos, todo parado. Inclusive, yendo ya a tu pregunta, el crédito. Hoy el crédito en Argentina está muy focalizado al corto plazo, ¿no? Más que nada para lo que es empresas, muy focalizado a lo que es el capital de trabajo y plazos de 1 año, 2 años máximo, ¿no? Y son líneas de créditos que no encajan con proyectos de inversión como puede ser, por ejemplo, un edificio, ¿no? Lamentablemente hoy no se puede financiar un proyecto de inversión de largo plazo con la oferta crediticia que hoy encontramos en Argentina, ¿no? Tal vez cuando se destrabe, Dios quiera, el tema de la deuda, empiece a fluir un poco más la oferta crediticia. Como sí lo hubo hace, por ejemplo, 2 o 3 años, ¿no? Donde llegamos a tener créditos hipotecarios, Damián se acuerda perfecto, a 20 años. Y ese fue un momento excelente del real estate porque, bueno, hubo muchos consumidores que gracias a los créditos pudieron comprar su departamento, eso ya que duplicó la demanda, pero bueno, el problema es que fue muy cortito, duró 1 año y medio, 2 años, y después empezaron las fluctuaciones macroeconómicas a partir del 2018. A ver, Marcos nos habla de una situación que está indefinida en Argentina, que es la de la deuda externa y de las altas tasas de interés para los préstamos, que lo hace imposible.
en Miami tenemos una situación diferente, Edgardo, pero tenemos una elección muy pronta y una baja en las tasas que anunció la Reserva Federal muy bajas. ¿Cómo ves vos la perspectiva con respecto al posible cambio de gobierno en Estados Unidos y el acceso al crédito y a la financiación para los inversores extranjeros, Edgardo? Mira, primero, hablando de crédito, el acceso a crédito para extranjeros es muy factible hoy, ¿no es cierto? Y en general, específicamente para el argentino, no veo trabas significativas todavía. No hay dentro de los bancos convencionales o los bancos nacionales algún obstáculo para financiarle al inversor argentino o al comprador argentino. A veces se pide un poco más de reservas, 6 meses de intereses dejados en el banco, ese tipo de cosas para protegerse de las fluctuaciones temporales, pero no se nota como si por ejemplo, con los venezolanos, que hay una restricción más significativa de financiarle a esa nacionalidad. Pero en Argentina todavía realmente no sé qué pasará con si entran en default en la deuda y ese tipo de cosas, pero realmente el crédito es muy factible y, como vos decías, a tasas muy atractivas. Y si no tenés historia de crédito, realmente hay muchas empresas privadas que proveen financiamiento específicamente para inversores a unas tasas un poquito más altas, pero que de todos modos son muy atractivas en comparación a las tasas latinoamericanas, ¿no es cierto? Entonces, realmente desde ese punto de vista, el crédito va a seguir fluyendo, sobre todo, como decía Damián, para propiedades residenciales. O sea, hoy todo el mundo se dio cuenta que la vivienda tiene un significado muy especial y que hasta se puede trabajar desde el lugar donde uno vive, ¿no es cierto? Entonces, realmente yo creo que eso va a tener una ventaja sobre el resto de las inversiones. A pesar de que acá cuando abrieron, realmente la gente que tiene oficinas se sorprendió de la cantidad de gente que volvió a la oficina, en muchos casos, porque sí, es muy lindo trabajar 1 mes, 2 meses de tu casa, pero después cuando tenés, sobre todo ahora que están los chicos de vacaciones, cuando tenés los chicos corriendo alrededor tuyo, o realmente necesitas intercambiar ideas con tu team o tus compañeros, realmente es difícil reemplazar la actividad que se genera en un grupo que está trabajando en una oficina y compartiendo ideas y tareas, ¿no es cierto? Entonces, y la verdad que yo soy de la opinión que la gente tiene una memoria bastante corta y que cuando esto pase y cuando haya un tratamiento o una vacuna, realmente la normalidad, si Dios quiere, nos vamos a olvidar bastante pronto de lo que vivimos aquí y obviamente va a tardar un tiempo en recuperarse todo, pero la gente vuelve un poco a la normalidad de la parte social y de trabajar en conjunto. Respecto a las elecciones... De experiencia, ¿no? ¿Perdón? Que tenés 30 años de experiencia en el mercado de Miami, has visto muchos ups and downs y has visto muchas crisis anteriores. O sea, ¿qué te recuerda esta crisis? Pasó muchas veces, o sea, no sé si vos te acordás de lo que pasó en New York después del septiembre 11, ¿no es cierto? O sea, por un año nadie quería no construir o ir a un edificio alto o tener oficinas antes las oficinas más caras eran obviamente las de los pisos más altos y después pasaron a ser al revés por 1 o 2 años. Y después se empezaron a construir las torres más altas de Estados Unidos y cada vez los penthouses valen 100 millones o 200 millones en New York, ¿no es cierto? Entonces, realmente las cosas un poco vuelven a la normalidad. Lo mismo que las crisis en general traen oportunidades. O sea, en Argentina, ustedes obviamente estando allá lo ven un poco más negativo, pero si hubiera un poco más de seguridad para las inversiones extranjeras, lo que hablaban Damián y Marcos de que el costo es tan barato y la potencial oportunidad de inversión para poder realmente realizar una obra importante es tal de que si hubiera más seguridades de cómo invertir y poder repatriar tu dinero después de terminada la inversión y que las tasas impositivas sean claras y
realmente no haya altibajos entre que comienza el proyecto y 3 años después que se termina, realmente tendrían una posibilidad muy interesante de ser muy atractivos para el mundo. Lo que pasa es que tienen que crearse esas reglas para que eso suceda y la estabilidad que un inversor extranjero, sobre todo un inversor inmobiliario que es a largo plazo, necesita para poder poner el dinero allá. Pero si eso existe, ¿qué está pasando un poco, por ejemplo, lo veo en países que no fueron muy atractivos anteriormente, como Paraguay? Nosotros estamos haciendo una obra importantísima en Paraguay. Realmente, ¿por qué fuimos? Porque la estabilidad es tal, las reglas son tan claras, las cosas son tan transparentes que realmente nos entusiasmó con socios locales hacer algo importante en Paraguay. Lo mismo está pasando últimamente con Luis Lacalle en Uruguay, ¿no es cierto? O sea, realmente está tratando de crear condiciones para atraer ese tipo de inversiones. Yo creo que si Argentina se dedica a eso, realmente puede ser tan atractivo o más atractivo que otros países. Con respecto al presidente que me preguntaste o a las elecciones, realmente ambos tienen ventajas y desventajas. O sea, yo creo que desde el punto de vista de negocios, impositivo y de promover la economía, los republicanos o Trump tienen una gran ventaja con respecto a los demócratas. Pero desde el punto de vista inmigratorio y de accesibilidad de extranjeros y de inversiones de afuera, realmente los demócratas tienen una ventaja en ese sentido. Así que en generalidad, cuando cambia, al revés que en Latinoamérica, cuando cambia de un partido a otro y no se notan los cambios muy drásticos, muy sustanciales, porque hay tanta estructura en el Senado y para pasar nuevas reglas o regulaciones hay que pasar por tantos caminos que realmente no se nota un cambio muy significativo entre un presidente republicano y uno demócrata. Y la verdad que lamentablemente está muy dividido hoy el país, pero yo no creo que ninguno de los dos afecte muy significativamente las inversiones inmobiliarias. Ok, creo que estamos en el momento en el que vamos a pasar a la presentación. ¿Sí? Tenemos una presentación. Quiero presentarles vamos a seguir a Turner Ritter, que es directora de ventas de Cuadro Miami, que va a hacernos una presentación. Mientras tanto, voy a invitar a todas las personas que están conectadas con nosotros, que son muchísimas de distintas partes del mundo, para que escriban sus preguntas en el chat, que a finalización de la presentación de Tania, les voy a estar transfiriendo a nuestros panelistas. Adelante. Gracias Alejandra, gracias a todos los panelistas y los participantes. Voy a compartir nuevamente el video que pusimos antes con unas modificaciones y les voy a estar explicando sobre Cuadro at Miami Design District. Ok, ya voy a compartir pantalla. Okay. Cuadro at Miami Design District, diseñado por Bear Font y desarrollado por el grupo Alto Developers, con la colaboración de, voy a pasar acá, con la colaboración de el artista Francisco del Río, quien realmente fue contratado por el desarrollador para traer su visión artística a Cuadro. En este caso, lo que estamos viendo en esta imagen es en el techo de la entrada del porte-cochere, es un cardumen de peces que conforme pasa el viento, es una especie de móvil que se mueve muy lindo, muy elegante. Van a ver que a través de lo que es Cuadro en sí, contamos con más de 500 piezas o obras de arte entre el lobby, las áreas comunes, los pasillos, etc. ¿Ya? La entrada principal. Acá estamos viendo lo que viene siendo la piscina a nivel amenidades. Esto es un 6º piso donde conecta las 2 torres. Cuadro es un desarrollo boutique de 2 torres de 12 pisos que cuenta con 198 residencias solamente de 1 y 2 dormitorios. Esa vista que estamos viendo es a la bahía de Miami, que es una vista directa
que por tener ventanas de piso a techo en todo el proyecto, como pueden ver, tenemos esa vista espectacular. Este es el puente que nos llevaría directamente a lo que es Miami Beach. Es decir, de Cuadro a Miami Beach contamos con 11 minutos por la carretera 195, que nos queda literalmente a una cuadra, lo que es la entrada, y esa misma carretera, la 195, perdón, nos lleva al aeropuerto de Miami en cuestión de 12 minutos. Por ubicación, como estamos viendo, al este de Cuadro es la bahía de Miami. Al lado oeste es lo que se considera por el mundo entero mundialmente reconocido como el Miami Design District, muy parecido comparativamente a lo que sería Recoleta en Buenos Aires. Después le voy a mostrar un mapa para darle mejor orientación a la ubicación, que es muy importante, muy valiosa para lo que es el desarrollo del inmueble en sí. Este viene siendo la área social, el Salón Social de Cuadro. Tenemos más de 20.000 pies cuadrados de áreas comunes, el gimnasio completo, que también cuenta con su sala de yoga y spinning. Como decía Edgardo, es producto terminado. Aquí estamos viendo un departamento de un dormitorio. Todas las terminaciones son tal cual. Pisos de porcelana, acero inoxidable, marca G en la cocina, gabinetes italianos. Este es un modelo de 2 dormitorios, 2 baños, con la vista directa a la bahía al este. Plano abierto. Los dormitorios, o las residencias, perdón, de un dormitorio son a partir de 762 pies cuadrados y las de 2 a partir de 1082 pies cuadrados. Esa es una vista que sería hacia lo que es el Miami Design District. Un piso 10, esa es una vista real porque el producto ya está terminado y por lo tanto estamos viendo departamentos reales. La bahía nuevamente. Acá voy a pasar un momento porque es muy importante que puedan entender lo valioso que es nuestra ubicación. En el corazón de lo que es el Miami Design District, el Miami Design District cuenta con 120 tiendas boutique, dentro de las cuales está Dior, Cartier, Prada, Rolex, Louis Vuitton, que vienen siendo nuestros vecinos, ¿no? Al lado oeste. Al lado oeste es la bahía. Entonces, esto nos agrega un valor muy especial a lo que viene siendo Cuadro. Además, uno baja y en cuestión de una cuadra ya estás en el corazón de lo que viene siendo arte, cultura. El Design District cuenta con 50 galerías de arte y museos, además de más de 20 restaurantes muy reconocidos por el mundo entero. Y a raíz de lo que es el Miami Design District, anualmente se lanza lo que es el Art Basel, Miami, reconocido por el mundo completo como la exhibición de arte más grande y más poderosa en los Estados Unidos, que sucede siempre durante el mes de diciembre. Como pueden ver, lo que viene siendo el acceso al aeropuerto, literalmente una cuadra, es decir, evitando todo lo que es el tráfico. Los departamentos, como había comentado, totalmente terminados. Sí ofrecemos paquete de muebles de 1 y de 2 dormitorios. Acá voy a pasar nuevamente. Acá pueden ver que disfrutan de lo que es las áreas comunes de ambas torres. Ahora, por ser producto terminado, en este momento estamos en lo que es la etapa de contratos. Lanzamos hace cuestión de 2 meses lo que son las preventas y estamos contando igual aún con los precios de, como decimos, Friends and Family. Es decir, de una habitación, un baño, comenzamos en $399,000. Las de 2 habitaciones, 2 baños, a partir de $565,000. Y como había comentado Edgardo anteriormente, por ser producto terminado, la verdad que la visión que tuvo Raimundo Neto con Alliance Developers para Cuadro fue una muy única
en el que le ofrece al comprador la posibilidad de alquilar su departamento a corto plazo, mínimo 3 noches, que lo pueden manejar ellos. Y si no, también tenemos nuestra empresa interna de manejo a corto plazo que se llama Nómada, que con mucho gusto le podría manejar los alquileres a corto plazo. A su vez, dentro de lo que es la flexibilidad, ofrecen la oportunidad de comprar un departamento sin estrenar para el usuario, para vivirlo, y o comprar un departamento con un inquilino ya viviéndolo año completo. Es decir, los ingresos serían ya en dólares en estos momentos. Okay. Los depósitos serían de 10% al firmar el contrato y 10% más para completar el 20% total en cuestión de 30 días. Estamos activamente trabajando con varios bancos que sí le prestan al extranjero y estamos viendo que en los casos de compradores extranjeros le están dando crédito hasta un 60% el valor de la propiedad y las tasas que siempre van a variar, pero están entre un 3.8 a un 4.6% la tasa de interés en este momento. Okay. Entonces, hemos llegado ya a lo que es el final de la presentación de cuadro. Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias. Hermoso proyecto en el Design District. Tengo aquí una pregunta que creo que ya respondiste, si el proyecto es de renta o de venta. No sé si es un proyecto solamente para renta o para compra. Creo que ya lo respondiste recién. Voy a pasar algunas preguntas que tengo. Aquí una pregunta de Nicolás, muchísimas gracias. Pregunta si para aquellos proyectos en gestación que se iniciaron post pandemia, ¿cómo creen que será la nueva mirada en cuanto a repensar espacios en los desarrollos residenciales? Algo de eso se habló aquí, pero si quieren profundizar. Damián, ¿cómo lo ves? ¿Cómo va a ser el rediseño de los desarrollos residenciales después de la pandemia? Sí, yo creo que algunas cosas van a cambiar fuertemente. Me parece que la necesidad o el planteo de tener expansiones exteriores más grandes y más generosas, espacios dentro de las unidades para poder trabajar con más tranquilidad, aún conviviendo con niños en edad escolar o en etapa de estudios. Y también, sobre todo, esto lo veo un poco más, al menos aquí, no sé si en Miami será igual, me parece que no, pero acá se ve con un poco más de claridad este proceso de suburbanización, ¿verdad? O sea, el salirse de los departamentos caros y un poquito hacinados de las zonas más consolidadas, céntricas de Buenos Aires, para irse un poco más a la periferia, para poder tener algún jardín, alguna expansión sobre la expectativa o la posibilidad de ir a la oficina poco o nada, o sea, esporádicamente, y que la actividad laboral gire en torno, en buena medida, al home office. Esto último me parece que puede marcar una tendencia un poco más fuerte, y algo ya se está viendo en Buenos Aires, por lo menos ya muchos que parecen estar cansados de tanto encierro, empiezan como mínimo a consultar por lotes en barrios privados, en ámbitos suburbanos, con la idea, como te digo, de hacerse una casita que, por otra parte, al día de hoy tiene costos de construcción muy baratos, y de repente esa ecuación puede volverse tentadora. Muchas gracias. Acá hay una pregunta para Marcos de Marcelo sobre la construcción. Creo que tiene que ver con los procesos. Dice, nosotros somos constructores, estamos desarrollando un producto cerca de Sheraton Pilar, el sistema constructivo sustentable con paneles de hormigón, que reduce en 30% los costos constructivos y reduce la ventana de tiempos de constructivos. Si estás viendo migrar o hacer algún cambio hacia el sistema constructivo en Argentina. Aquí hay una persona que me parece que quiere hacer negocios contigo. Marcos, después te lo vamos a referir. Sí, sin duda estamos continuamente viendo nuevos procesos. Recuerdan que hará 3, 4 años empezó un boom en el mundo de las impresiones 3D para construcción, pero lamentablemente la restricción que vemos en Argentina es que todo ese tipo de procesos y materiales te los tienen que homologar, ¿no? Hay una cuestión política con el gremio donde
hay opiniones de que se deteriora la mano de obra y demás. Nosotros, desarrolladores, encantados de poder analizar todo este tipo de nuevos procesos y materiales y modelos, porque abaratamos costos y sobre todo acortamos el tiempo de la obra. El tema es que las autoridades homologuen este tipo de innovaciones, ¿no? Muy bien, aquí me están preguntando sobre el proyecto Cuadro, te lo transfiero, Edgardo. ¿Cuál es el valor de la renta más o menos, o sea, de la venta? Tú dijiste que este proyecto estaba entre los 300 y los 500, ¿y cuál es el valor de la renta? Creo que está hablando del retorno, ¿no? Bueno, como Tania explicó, la realidad es que lo puedes rentar de dos formas: a largo plazo, o sea, 6 meses o un año, o lo puedes rentar más o menos diariamente por un mínimo de 3 días, o sea, por corto plazo. Si hablamos de rentas a largo plazo, es decir, ya tenemos departamentos rentados con inquilinos que están pagando más o menos $3.50 por pie cuadrado. Es decir, si tienes un departamento de 1.000 pies cuadrados o 100 metros cuadrados, estás hablando de $3.500 por mes de renta. Y si hablas de unidades para rentar en forma diaria, aproximadamente de promedio se alquilan a $180 por noche, de 180 a 200, y tienen una ocupación estadísticamente promedio de un 70 o 80%. Realmente, de nuevo, tienen que estar manejadas profesionalmente, pero la rentabilidad es más o menos en esos valores. Y sí, los precios están, como los mostró Tania, desde casi 400.000, un poquito menos de 400.000, depende del tamaño de la unidad, por supuesto. Pero la mayoría de las unidades están de 460. Bien, aquí hay una pregunta del millón. Uno de los panelistas quiere saber, gracias Leandro, si alguno de ustedes tuviera que tomar una decisión de inversión hoy, ¿dónde invertiría? Marcos. Bueno, es muy interesante. Esto es un personal consulting, ¿ok? Vale. Lo que está pasando, que es de público conocimiento, es la superemisión monetaria que está habiendo en casi todas las economías, principalmente en las más relevantes, ¿no? Europa, Estados Unidos, ni hablar que Argentina. Entonces, bueno, la incógnita es qué va a pasar con los activos denominados en dólares, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente piensa que en este contexto de superemisión, y no está claro cuándo va a frenar toda esta emisión monetaria, está muy atado a la pandemia y a la recesión producto de la pandemia y las medidas que se tomaron. Entonces hay mucha gente que piensa que hay que refugiarse en activos más duros, ¿no? Algunos piensan que son los metales preciosos, y también están quienes piensan que puede ser el real estate. Por lo cual, yo me orientaría a los metales preciosos, real estate, y tal vez alguna criptomoneda que tenga algún ancla fuerte. Ahora habrán visto seguramente la audiencia que China, es un ejemplo, hay un montón, está trabajando en una criptomoneda que tiene una suerte de patrón oro. Bueno, Edgardo, no, Sí, obviamente coincido con Marcos en que la emisión monetaria potencialmente siempre crea inflación en algún momento, y tener algo concreto en vez de tener el dinero en cash siempre te beneficia en ese sentido. Pero la pregunta es cuánto se va a tardar este tipo de fenómeno en ocurrir. Pero realmente nosotros lo que estamos viendo con los inversores es que o quieren algo para tener seguridad de que si se tienen que venir por cualquier razón desde el punto de vista sanitario o de seguridad que pueden tener, o quieren algo que les genere rentabilidad. A veces tienen unidades, y algunos que ya tienen departamentos y ese tipo de cosas están buscando, lo vemos mucho, o sea, está viniendo mucha gente de Latinoamérica, Chile,
Brasil, Argentina, México, a participar en proyectos. O sea, realmente hay mucha avidez de gente que dice, yo ya tengo mi departamento, ya tengo ese tipo de cosas, me gustaría ser inversor en algún proyecto nuevo que estén por lanzar. O sea, realmente estamos tratando de crear vehículos para que la gente que no puede invertir o no puede ser el capital principal de un proyecto pueda tener acceso a un proyecto con respaldo totalmente del terreno y de la construcción y de todo lo que necesita hacer para tener una gran seguridad, pero que puedan participar de proyectos de alguna magnitud y sentirse inversores y dueños de esos proyectos. Estamos trabajando bastante para lanzar este tipo de producto y realmente, porque ya lo hemos hecho con inversores puntuales que participan con nosotros, pero para darle acceso a más gente, realmente yo creo que puede ser algo que estamos escuchando que la gente quiere y le gustaría participar, porque realmente, como vos decías, no saben mucho qué hacer con su dinero, les preocupa dejarlo parado porque potencialmente inflación y eso causa una pérdida de valor en el cash en sí. Perdón, Alejandra, Me gustaría saber, sí, tu portfolio ideal, Damián. No, espera que Marcos quería decir algo y yo también te digo, pero a ver, ¿querés dejarlo a Marcos? Sí, perdón, no, algo que por ahí es interesante para la audiencia relacionado a la pregunta. Bueno, imaginémonos que lo que decía Edgardo, si a la gente le inquieta tener dólares, cash, imagínense pesos argentinos, ¿no? Y bueno, lo que está pasando... No te rías, qué maldito. ¿Hay pesos todavía? Hay un montón. Sobran. Pero bueno, hay un montón de gente que todavía está trabajando y genera ahorros, que tiene pesos, y anteriormente los volcaba al dólar, accediendo por los mercados de capitales, por el famoso dólar MEP o contado con liquidación. Como muchos saben, los controles de cambios, a partir de diversas circulares del Banco Central, se fueron agudizando sobre mayo, y en relación a esto, a partir de mayo, empezó a haber más demanda en productos relacionados a vivienda, ¿no? Ya sea de pozo o de bienes terminados, ¿no? Nosotros puntualmente tuvimos muchas reservas y hablando con colegas es un fenómeno que también ellos comparten, por lo cual concretamente ya está ocurriendo esto en Argentina, ¿no? Que la gente, a no poder acceder a una moneda dura, se empieza a refugiar en ladrillo. Te digo, Alejandra, lo que pienso, si querés. Sí, y por favor te voy a pedir que al final de tu respuesta me agregues algo sobre Uruguay, porque tengo una pregunta de una persona que me pregunta sobre lo que la calle introdujo como oferta esta semana y cómo ves este proyecto. Bueno, Edgardo ya dijo algo, está buenísimo, ¿no? Uruguay está buenísimo, la verdad que la calle está haciendo anuncios que para el sector inmobiliario en general son muy buenos, muy alentadores, y además hay argentinos que ya se están yendo, tengo varios amigos. Está un poco caro, pero más allá de eso, la verdad es que se ha vuelto atractivo y las medidas incentivan y alientan la inversión en ladrillos en Uruguay. Salvo que no es barato, pero están definitivamente bien orientadas. Respecto de esta cosa más genérica que preguntabas sobre dónde invertir, la verdad que a mí personalmente me encanta Miami, ¿no? Siempre recomiendo Miami hace años. Me encanta Cuadro, tuve la oportunidad personalmente de estar hace poquito allá, tan poquito como permite la cuarentena, hace algunos meses, no tantos. Lo visité casualmente y la verdad que está buenísimo. Pero si te tengo que decir, mira, tan jovencito no soy, lamentablemente, ¿no? Y si uno hace un poquito de memoria, momentos como este, en los cuales el costo de fabricar mercadería inmobiliaria de calidad en Argentina es tan barato como hoy, en mi propia vida, la verdad que, por lo menos desde que trabajo, pasó pocas veces, ¿no? O sea, me acuerdo de una situación parecida, por supuesto, que un poquito logré aprovechar, era bastante más joven, hace 20 años, ¿verdad? Que también era tan barato como ahora, ¿no? Y que algunos aprovecharon, porque la gran mayoría, por gran temor y por el pánico que genera la inestabilidad que Edgardo menciona,
para locales extranjeros, no solamente para extranjeros, también para locales, hace que pocos lo aprovechen. Algunos aprovechamos algo en el 2001 y de verdad era regalado. Y después pasó, eso fue hace 20 años, pero después pasó otros 20 años antes, ¿verdad? Cuando estábamos en la Guerra de las Malvinas, o sea, cuando yo era casi un niño, ¿verdad? Un adolescente, también era regalado. La verdad que, no sé, será cada 20 años, ¿no? Y la verdad que está, yo digo, desde el sentido común, pareciera ser que no hace falta ser un profesor para darse cuenta que es mejor entrar cuando es barato que cuando es caro, ¿no? Por supuesto que es mucho mejor entrar cuando es barato y cuando hay estabilidad, reglas de juego claras, previsibilidad, seguridad de todo tipo para poder entrar y para poder salir, pero eso no es tan normal que se junte todo, ¿verdad? Bueno, todo esto segundo que acabo de decir no tenemos, pero aún así esta situación que se dio hace 20 años y también hace 40 años y que en el medio, la verdad que no se dio, porque la Argentina tuvo larguísimos periodos de este retraso cambiario que vos decías, Alejandra, hace un ratito, periodos durante los cuales era caro, ¿verdad? Y de repente era más caro Puerto Madero en algunos momentos que Saniail, ¿verdad? Y esto pasó, o que algunos lugares caros de Madrid, yo qué sé, del primer mundo, ¿no? Bueno, ahora construir en Argentina es regalado, la verdad que es regalado. No sabemos cuánto va a durar, no sabemos si va a rebotar, no sabemos si algún día va a rebotar, tampoco sabemos, ¿verdad? O sea, no tenemos la bola de cristal. Nadie, lamentablemente. Aún así, es barato. Y si es barato, yo, si hoy tengo que tomar una decisión, aprovecho a poner ladrillo arriba de ladrillo con una tecnología de construcción anticuada como la que bien dice Marcos, que tenemos en Argentina, ¿verdad? Acá en Argentina construimos, a diferencia de lo que ocurre en el primer mundo, incluyendo Miami, como se hacía en la época de los egipcios, por diversas razones, aún así, Argentina. Interesante. ¿Y las amenazas que hubo sobre la propiedad privada, algunas leyes que se han metido en el Congreso? Sí, todo mal, todo mal. Sí, todo mal, aún así Argentina. Edgardo, Miami, aquí tengo una pregunta. Miami ha crecido mucho, tiene una oferta cultural, o sea, le ha agregado mucho a lo del real estate. ¿En cuánto esto ha hecho crecer el valor de las propiedades y cuánto pensás que se sostendrá el aumento del valor de propiedades en el futuro? ¿Seguirá creciendo? Bueno, realmente yo siempre le digo a los clientes y a la gente que nos pregunta que real estate no es una inversión especulativa. O sea, tratar de determinar cuál va a ser el precio mañana o en una semana, realmente si estás preocupado por eso, ya tuvimos muchos ejemplos de que realmente crearon caos en el mercado cuando en los eh, 90s, 95 al 2000, 2001, realmente había, se especulaba con transacciones y la gente compraba departamentos como si fueran commodity y las vendía antes de tomar posesión de la unidad. Se creó la famosa burbuja que realmente no conduce a nada. O sea, el que quiera invertir en cosas inmobiliarias tiene que ser un inversor a largo plazo que realmente entienda lo que está haciendo y que realmente no espere un incremento de precio mañana. La realidad es que si lo miras históricamente, Miami se ha convertido en una gran ciudad con todos los atractivos desde el punto de vista entretenimiento, cultural y de una metrópolis con toda la actividad que tienen las ciudades más importantes del mundo, pero además todavía es un valor muy atractivo desde el punto de vista comparativo. Tenemos la mitad del precio de New York, la mitad del precio de San Francisco, menos de la mitad del precio de Londres, o sea, y realmente tenemos todas las características para competir en muchos casos con él. Pero por lo tanto, la atracción que tiene tanto en todos lados del mundo como aún mismo de los Estados Unidos, en New York, positivamente muy atractivo también en la Florida, hace que los precios tengan una tendencia para subir. Yo creo que todavía tenemos mucho camino por recorrer en la suba de precios, pero no podés esperar que se suba
para fin de año. Realmente eso, si te estás viendo eso, realmente yo creo que estás invirtiendo en un sector que no deberías invertir. Gracias, Edgardo. Tengo una pregunta para Tania, si me la podés responder, Tania. Sí, Si cómo no. puedes explicar con más detalle el tipo de ventaja y rendimiento del alquiler mínimo 3 días, se me ocurre que esto habla de la oferta de negocios de T4, ¿no? Sí, cómo no. Se ocupan de la administración también. Ya. Bueno, justo le estaba respondiendo a Miguel. Gracias, Miguel, por las preguntas. La ventaja de los alquileres a corto plazo en muchos casos es que el comprador, digamos, si usted viene y compra acá en Cuadro, por ser producto terminado, tiene la posibilidad de viajar de Argentina, estar acá cierto tiempo, una semana, un mes, 2 meses, el tiempo que usted elija, y el tiempo que no esté utilizando su departamento, lo pones al mercado alquileres a corto plazo, mínimo 3 noches, ¿no? Entonces, tienes una rentabilidad en su departamento que, aunque lo puedas usar a su criterio, también le sirve como inversión que, digamos, cuando está desocupado, ¿no? Y ya que está amueblado, entonces es mucho más fácil. Lo que viene siendo la administración interna que tenemos, que se llama Nómada, ellos sí le pueden manejar, si usted le elige, lo que es listar el departamento, asegurarse de la limpieza del departamento, asegurar de que todo esté en orden, si hay algún problema con algún inquilino, quedándose también atendiendo ese tema. Entonces, Nómada lo que cobra por administrar su departamento es un 20% total mensualmente. ¿Ya? Muy bien, no veo a Marcos, debe estar por ahí, pero si no, no lo veo. Te paso una pregunta a Damián y Edgardo. ¿Ustedes piensan que con esto de este tipo de administraciones, de estilo Airbnb, el sector hotelero se va a tener que reacomodar? O sea, ¿cómo ven que el sector hotelero reaccione frente a esta oferta? Edgardo. Sí, ya obviamente totalmente fuera de la pandemia ya venía siendo un tema que el sector hotelero está muy enfocado. Incluso las grandes compañías hoteleras están tratando de crear o productos similares o adaptarse a administrar este tipo de productos. Realmente la gente viaja más en familia, le gusta tener más espacio y este sistema de Airbnb realmente está aquí para quedarse, ¿no es cierto? Realmente no va a reemplazar completamente al hotel, pero sí crea otro producto, un mercado que es muy interesante. Realmente hoy el hotel, sobre todo el hotel grande, por lo que estamos pasando, está teniendo problemas significativos, pero yo creo que, como dije anteriormente, cuando las cosas pasen, la gente un poco se olvida y vuelve a la normalidad y realmente a todo el mundo cada vez más le gusta viajar y movilizarse y estar en lugares atractivos, ¿no es cierto? Entonces, pero hay una tendencia significativa a tener este tipo de productos. La clave es administrarlos de la manera apropiada. O sea, lo que no querés es tener gente diferente a todas horas del día, movilizándote en tu edificio o tu departamento. O sea, realmente tiene que tener una administración centralizada y un control tanto de acceso como de calidad del cliente, ¿no? O sea, como hacen los hoteles en el front desk. Pero cada vez está más estructurado, sobre todo aquí en Miami, hay cada vez más regulaciones para poder ser aprobado como un edificio que acepte este tipo de transeúntes como inquilinos y realmente se han manejado muy, muy bien y proyectos como Cuadro se benefician de este tipo de cosas porque realmente tienen una administración centralizada, está preparado tecnológicamente para aceptar este tipo de clientes. O sea, yo te puedo abrir, tú me alquilas un departamento de Cuadro y yo no tengo que ir al edificio, yo te puedo abrir desde mi teléfono tu unidad y darte acceso a tu teléfono para que abras tu unidad y entres y salgas y el control está todo muy, muy específico, ¿no es cierto? Entonces,
realmente los edificios de las nuevas generaciones tienen este tipo de propiedades que se pueden hacer realmente y administrar muy eficientemente. Bien, estamos entrando en los últimos 5 minutos de este espacio. Entendemos que en ambos países la gente que tiene disponibilidad de dinero para ser un inversor inmobiliario no es una gran masa. Sabemos que esto es solamente para un sector. Hay algunas compañías que se dedican a lo que es crowdfunding. No sé cuál es tu visión con respecto a esto, Damián, creo que será tema de otro webinar. Pero si ustedes me pueden hacer un cierre para las personas que nos están escuchando, de cuáles son las perspectivas inmediatas ahora en este 2020 para Miami y Argentina, para que nosotros podamos cerrar y traten de no deprimirme a la audiencia, porque si no van a volver a nuestro próximo webinar. Respecto de crowdfunding, gracias Alejandra, respecto de crowdfunding, me parece que hay algunas experiencias un poco incipientes, ¿verdad? Incluso algunas que funcionaron bien, otras no tanto, así que sobre eso todavía parece un poco difícil en el mundo inmobiliario al menos dictaminar alguna opinión. Me parece que más bien depende un poco de caso por caso, es decir, de plataforma o de propuesta respecto de cualquier otra propuesta antes de dar una opinión más generalizada. Todo lo disruptivo y lo tecnológico siempre es muy bienvenido, pero después hay que ver cómo se comporta cada una de las propuestas que eventualmente podamos tener. Y como cierre general, a mí me parece que sí, me parece que la Argentina, en términos generales, fácilmente nos deprime, y nos deprimimos un poco más todavía estando encerrados en nuestras propias casas hace semanas o meses y meses. Eso es un problema y muchos de los anuncios gubernamentales tampoco son alentadores, no obstante lo cual yo vuelvo sobre lo anterior. Me parece que para quien tenga ese ADN de inversor, para quien tenga esa visión de leer y aprovechar los ciclos, para quien tenga esa posibilidad de, con visión oportunista, tratar de encontrar los momentos más atractivos para apostar por inversiones. Creo que a pesar de todo, Argentina está dándonos una ventana de oportunidad que se da cada tiempo bastante prolongado y que hoy no perdería la posibilidad de capitalizarlo. Muy en particular en la expectativa de fabricar metros cuadrados de mucha calidad, ¿verdad? O sea, no me confundiría respecto de en cuál producto inmobiliario poner el ojo o por cuál apostar, pero en aquellas cosas que sean de calidad, sin duda hoy pondría el ojo. Leonardo, tu cierre, por favor. Sí, estoy 100% de acuerdo con Damián. O sea, realmente hoy, si bien Miami o la Florida y Estados Unidos y Buenos Aires o Argentina son un poco diferentes, realmente la clave es estar bien asesorado, bien acompañado y trabajar con gente de confianza. Es decir, realmente hoy, más que nunca, la gente que tiene una trayectoria, que realmente podés confiar en lo que hace y que han en general trabajado bien y han entregado lo que prometen, son las personas que van a tener más éxito y a las que se debería confiar tanto en crowdfunding como en comprar proyectos en general. O sea, hay una tendencia a moverse hacia la calidad tanto de producto como de desarrollista, como de arquitectura, en todos los aspectos. Lo que debe dictar la decisión de inversiones es asesorarse bien, determinar cuál es tu expectativa, intenciones de inversión, y después realmente considerar con quién vas a poner tu dinero o a quién le estás confiando ese tipo de inversión, porque realmente con los potenciales problemas aparecen oportunidades, pero hay que estar seguro de que no todo lo que brilla es oro, y hay que realmente asesorarse bien y entender con quién estás invirtiendo, quién fue el desarrollista, qué tipo de producto te están ofreciendo, para asegurarte de que tu plata está
totalmente segura y de que tu inversión va a ser positiva. Muchísimas gracias Tania también. Gracias. Un abrazo muy grande a Raimundo Neto de Alta Cómo no. que permitió que hoy pudiéramos llevar este webinar hacia ustedes. Gracias Damián, profesor extraordinario. Gracias Edgardo, un gran conocedor. Todo el mundo dice que yendo por Bricker, las palmeras cuando se doblan es porque están haciendo una reverencia en la esquina. Bueno, ya. Un abrazo, gracias a todos nuestros seguidores y en nombre de Seferino Reato, el director de Fortuna, les agradezco a todos nuestros lectores por habernos acompañado, que tengan un buen día de cuarentena. Adiós, gracias. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Un gusto estar contigo. Gracias a todos. Un gusto. Gracias, Alejandra. Chao. Hasta luego.